Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta clase. Un gusto saludarte y vamos a la sesión número 8 de nuestra clase de seminario de negociación. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a estar revisando? Vamos a revisar ahorita la situación de cómo preparar ya la cuestión de una negociación. Ya nos vamos a ir un poquito más prácticos en estas cuestiones. Ya no va a ser muy poco tedioso en la cuestión teórica, pero va a ser un poquito más práctico. ¿Qué es lo que vamos a revisar y abordar? Vamos a abordar el objetivo. El objetivo es la preparación. En este punto de la preparación es comprender los factores internos y externos que pueden llegar a afectar la situación de mi negociación. ¿Qué vamos a evaluar en este proceso? Vamos a evaluar tus 4 puntos en las lecturas, videos y análisis de textos que vamos a estar trabajando en la plataforma. Tu proyecto va a ser una negociación por intereses institucionales en la cual vas a tener que dialogar de manera presencial, ahí sí, ojo, de manera presencial con los directivos referente a normativas institucionales. Y en esas normativas pues vamos a trabajar lo que es la revisión minuciosa del reglamento escolar. Ese reglamento escolar lo vamos a estar trabajando, analizando, comprendiendo, para que al final nosotros podamos realizar una negociación en los ajustes pertinentes a la cuestión de normatividades institucionales. A lo largo del transcurso de las sesiones te voy a estar explicando en esa parte. Ahora y posteriormente ya sabes tus 4 puntos del examen. Ya sabes que esto me va a dar en un puntaje de 100 puntos. Vamos a entrar de lleno a la clase y vamos a revisar cómo debemos de negociar. Cómo debemos comunicarnos. El comunicarnos va a ser un factor importante. ¿Qué es la comunicación? Es el único medio no violento, ojo, no violento y de buena fe, como lo menciona el texto, para resolver conflictos, bien estos sean bélicos o sociales, que implica a un grupo de personas o a algunas binas en dos personas, ¿vale? Como vemos, la comunicación tiene que ser algo pacífico, tiene que ser algo sutil para que lleguemos a un acuerdo no violento, a un medio, a una resolución del conflicto para estas situaciones. ¿Qué es un proceso de un doble sentido? ¿Por qué doble sentido? Porque hay alguien que va a emitir un mensaje como el que estoy haciendo yo y va a haber alguien que lo va a escuchar como lo vas a hacer tú en algún momento de la sesión. Vas a escuchar y vas a tener la situación de mi conocimiento y tú lo vas a comprender de diferente manera y le vas a dar una situación. Por lo tanto, la comunicación tiene que ser algo positivo para que el emisor cambie el conocimiento del oyente. Una buena comunicación, ¿vale? Se logra a través de que el emisor diga algo positivo y que el oyente le dé ese factor positivo a las cosas. En esos factores positivos, voy a cerrar tantito. En estos factores positivos, tú lo que vas a realizar es que tengas el convencimiento, que tengas el desarrollo, que tengas las habilidades pertinentes para cambiar la ideología, la opinión y el proceso de nuestro oyente. Con ello vamos a realizar que nuestro mensaje llegue a profundidad, que nuestro mensaje pueda ser captado de la mejor manera para poder, tener la agilidad y el desarrollo que tanto estamos esperando, que es la buena comunicación. En esa buena comunicación, el trabajar, el desarrollar esta parte lectiva, en esta parte oyente, en esta parte fluida, en la cuestión de la comunicación, vamos a hacer que tengamos el punto de desarrollar nuevas ideologías, el punto de desarrollar nuevas opiniones, el punto de trabajar diferentes aspectos. Y sí es importante esto. Aquí, como lo mencioné, cambiar conocimientos. Se oyen fáciles, pero imagínate si con trabajos puedes negociar con tu mamá, con tu esposo, con tu novia, con tu pareja, en llegar a un término. Ahora imagínate en convencer, el comunicarte y el negociar con un grupo de masas. Administrativamente te vas a encontrar con una junta directiva, administrativamente te vas a juntar con aspectos generales con empleados, administrativamente te vas a encontrar con un grupo sindical en el cual va a ser complicado cambiar esas ideologías y ese desarrollo, ¿vale?
¿Qué es lo que vamos a realizar con esta comunicación? Se propone una situación de responsabilidad sobre el agente activo. ¿Quién va a ser el agente activo? En este caso soy yo, quien está realizando la emisión del mensaje. Esa es la cuestión del activo, porque es el que va a dar el entendimiento, es el que va a trabajar la elaboración y es el que va a transmitir el mensaje de una forma, aquí lo voy a recalcar en el texto, de una forma comprendida o en algún punto aceptable. En ese punto aceptable o condicionado por la contraparte. ¿Quién va a ser las contrapartes? Los oyentes. Pero ¿qué es lo que vamos a tener en ese proceso de trabajo? Que en nuestra comunicación tenemos complicaciones con ideologías, con creencias, con prejuicios, con valores. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar la comunicación del desarrollo, lo que voy a realizar es que el alumno, ustedes, tendrán que trabajar la parte negociadora de la cuestión del trabajo en el grupo, en el individual, de convencer, de identificar, de analizar realmente lo que queremos para estas personas, ¿vale? Ese es el punto trabajoso, laborioso, complicado de la situación de la negociación. El poder convencer la ideología de las personas, esa es la parte complicada, el poder identificarlo. Vale, ¿qué es lo que más debemos desarrollar? Debemos hacer que la otra persona, así como lo menciona LOP, tenemos que hacer que la otra persona se comunique bien, facilitando cierto modo la educación, facilitando la negociación. ¿Y qué tenemos que hacer? Controlar nuestras reacciones, controlar nuestro lenguaje para que mi receptor pueda tener un buen entendimiento de la información. Ojo, controlar. Porque tú mencionas, yo le dije las cosas bien, sí, pero el tono, sí, pero la fluidez de las cosas, sí, pero las cuestiones de movimientos corporales también van a ser complicados para el desarrollo de comunicación en una negociación o en cualquier conversación, ¿vale? Tenemos que hacer que las cosas fluyan de manera fácil, que las cosas se desarrollen de manera positiva y que con ello identifiquemos, trabajemos, que mi mensaje tiene que estar bien entendido y que mi mensaje tiene que estar bien aceptado por parte de las demás personas. Eso es lo que debemos de realizar. Por eso menciona que tiene que ser entendible, que tiene que ser fácil. Y, ojo, en este proceso, como es un proceso, es por etapas, ¿vale? Hay diferentes etapas, diferentes elementos que nos van a ayudar a trabajar una comunicación. En algún momento ya lo viste en redacción, ya lo viste en lecturas, ya lo viste en ética, cuando se trabajan valores. ¿Y qué elementos son los que trabajan la comunicación? El emisor, que es la persona que expone el tema o es la que expone la ideología, la codificación, que es la forma en cómo la vamos a transmitir, qué es lo que vamos a transmitir y el cómo, el canal, el medio donde se va a transmitir, la codificación, que es el receptor, que es la decodificación, la forma en que vamos a interpretar nuestra información, el receptor, quien va a escuchar, el punto final, que es el mensaje. En este punto es importante que tengamos en cuenta cada una de las partes, procesos y desarrollos de los elementos, porque cada uno tiene una situación como tal. Y el esquema de comunicación que se va a trabajar es el siguiente. En este esquema de comunicación se tiene el ruido, que es la interferencia, que tú lo sabes, es la interferencia que se va a llegar a tener o complicar dentro de mi mensaje, ¿vale? Se va a realizar uno que se llama escucha activa, que es un tema que sigue la siguiente clase. Se va a trabajar el emisor, se va a trabajar la codificación, se va a trabajar el esquema, el canal, la decodificación, receptor y factores de perversión. Eso no lo mencionamos y vamos a estarlo revisando. Ojo, de manera empresarial, de manera corporativa, ¿quiénes son todos esos procesos del esquema de comunicación? En el emisor puede ser un colega, un espía, un ejecutivo, un director o la imagen representativa de la empresa que va a transmitir el mensaje de dicha empresa. La codificación, lo que vamos a trabajar a hacer, la forma hablada, la forma escrita, la forma de folletos, el cuerpo, la situación de balances dentro del contexto de la información, eso son las codificaciones dentro de un sistema empresarial. El canal, ¿dónde se va a realizar? En el almuerzo, en algún viaje, en alguna situación formal, en alguna junta, eso es el canal. La decodificación, la forma en cómo el receptor va a comprender la información
y el origen del mensaje. Y por último, el receptor va a ser una persona que va a comprender el mensaje que se dio y cómo lo va a hacer con el equipo de trabajo, con la gerencia, con los jefes, con asesores de la empresa. Por último, los factores de perversión, que son las partes negativas y que siempre va a haber alguien en que haga quisquilleo con la información, que haga ruido con la interpretación de las cosas o simplemente quiere encinchar tu existencia dentro de la empresa. Esos son los factores que vamos a ver dentro de tu administración. Y ojo, este esquema, y así como te lo estoy explicando de manera ejecutiva, de manera empresarial, es una de las tareas que te dejé en plataforma. Ojo, favor de revisarlo. Ahora, ya que identificamos cada una de ellas, pues vamos a identificar el punto de el emisor. El emisor, ¿quién va a ser? Es el individuo que realiza el mensaje o que realiza la negociación. Él es el que va a realizar estos aspectos y es el que va a estar trabajando de manera constante en cambiar, en negociar, en transmitir, en realizar un contrato, un convenio con la situación del mensaje a lo que quiere interpretar. No olvidemos que nuestro mensaje no solamente es hablado, sino se da en el cuerpo, se da en las expresiones faciales, se dan en las expresiones corporales. Como te lo menciono, la forma en cómo lo des, el tono de voz, las articulaciones de la boca, el movimiento de las cejas y así como que el torcer la boca, todas esas situaciones son lo que va a hacer que mi emisor pueda controlar, porque son factores negativos dentro de esta negociación. Esos factores negativos son complicados, difíciles y que nos cuesta trabajo, sí, porque en ocasiones ya son natos, naces con ellos, pero los tienes que controlar a futuro para no quedar mal con la gente, para que la gente no tenga un mensaje erróneo tuyo, o para que en el punto que tú quieras platicar, charlar, negociar, intimidar con alguna persona, no se tenga un ruido, y este va a ser un ruido de interferencia a la interpretación de tu cuerpo para el mensaje. Eso es importante. Número 2, la decodificación. En este punto, la decodificación. La decodificación es el modo en que vamos a transmitir, el medio en cómo se va a poder desarrollar mi mensaje. En la primera parte me lo menciona que es de manera escrita o de manera hablada. Escrita es como la forma que te lo estoy dando ahorita a través de diapositivas, y hablada es el reforzamiento que yo estoy realizando con las diapositivas y que estás escuchando y observando la información. Y estamos teniendo diferentes medios de comunicación o diferentes medios de información, ¿vale? Esto es un ejemplo de los medios que se tienen dentro de este punto de la negociación. En este proceso ya estamos haciendo una retroalimentación con estos factores, ¿vale? El otro punto va a ser que este medio se debe de obtener un propósito deseado. ¿Y cuál va a ser el propósito? Que el oyente tenga la forma correcta y la forma más adecuada en la interpretación de mi mensaje. Si esa interpretación de mi mensaje va a desarrollar la cuestión de trabajo en equipo, de la cuestión del desarrollo en comunidad, en la cuestión de estar trabajando la información, entonces el oyente tiene que transmitir o tiene que escuchar la transmisión de ese mensaje de manera positiva. De esa manera positiva en el cual no tengamos complicaciones al hacer que el alumno, que la persona o que toda la situación tenga una mala interpretación de ese mensaje. Eso es lo que vamos a estar trabajando, interpretando, conociendo y que se dé como tal mi mensaje en estas cuestiones, ¿vale? No era esa herramienta. Otro punto como tal es la cuestión de que es importante la situación oral. En toda negociación vamos a estar trabajando la cuestión oral, en el cual la negociación, espérenme tantito, en el cual la fase oral me va a servir como un medio de ejecución para llegar a mi objetividad. Sabemos que tu forma escrita es buena, sabemos que tu forma de trabajar, la visualización de algún corte de trabajo, de alguna cuestión de balances, de alguna cuestión de economía dentro de la empresa, es buena, por ejemplo las diapositivas, más sin embargo siempre hay que reforzar toda información a través de una fase oral. En esa fase oral se va a dar la primera impresión, la primera situación, el primer desarrollo de la negociación o de cualquier cuestión de la información. En el segundo punto son las cuestiones de los puntos buenos
y malos que se tienen en esos aspectos. Si yo menciono que mi forma de hablar es mala, de mi forma de hablar no tiene el tono adecuado, que mi forma de hablar no es positiva, me voy a tomar en cuenta las cuestiones escritas. En las cuestiones escritas, la redacción, la presentación de diapositivas y todo más. Sin embargo, sí hay que tomar en cuenta los puntos buenos y los puntos malos de este desarrollo. Sí hay que tenerlos muy en cuenta en este aspecto, ¿vale? Ahora nos vamos al punto número 3, en el cual es el canal de transmisión. El canal de transmisión es el mensaje dado a través de un medio. ¿Cómo va a ser? No tiene que ser espontáneo en su totalidad, tiene que ser manipulado exactamente por la persona emisora, no tiene que tener una segunda fuente de información, por lo tanto no puedes mandar como si fuera un chisme, sino que tú lo tienes que transmitir en este proceso, perdón. Y al final, la transmisión del mensaje en ocasiones no puede ser la misma. ¿Cómo no puede ser la misma? Porque recordemos que alguien más lo va a escuchar y alguien más lo va a interpretar a su manera, ¿vale? Esto tiene que ser de una manera concreta, específica y la forma en cómo se va a quedar. En el punto de una negociación, nuestro mensaje siempre tiene que ser claro, preciso, confiable y sobre todo crediticio, de aceptación. ¿Por qué? Porque si nuestro medio de comunicación verbal no es tan positivo, mi canal de transmisión va a ser un poco negativo, porque vamos a tener diferentes circunstancias, diferentes cuestiones en el cual se va a hacer complicada la situación de la transmisión del canal, ¿vale? Siguiente punto, la decodificación. En este aspecto, la decodificación tiene lugar la recepción en cómo se va a realizar el mensaje. Esa recepción en cómo se va a recibir. No solamente el mensaje tiene que ser interpretado por las personas, sino que hay factores que pueden afectar esa recepción. Los factores pueden ser la ideología, la cultura, temores, prejuicios, dominio de algún tema, la lengua, e inclusive el momento de su procedencia con otra persona no logró haber sido homogénea, no pudo haber sido completa, y es ahí donde se va a tener que realizar esta decodificación dependiendo las perspectivas, ¿vale? Sobre todo tienes que tener adecuado, como te lo había mencionado, aquí lo menciona en el texto, el tono de voz, el lenguaje, la escritura, la apropiación de esta formación del tema, características formales, informales. Aquí menciona matices. ¿Qué son los matices? Son los aspectos en los cuales tú vas a desarrollar tu tema. No es positivo si tú vas a dar una información tal vez negativa, tal vez no tan buena para el receptor, pero tienes que tener un matiz, tienes que maquillar, tienes que ser sutil en el proceso del trabajo de esta capacidad de entendimiento del mensaje. Si tu mensaje no es tan sutil, tenemos complicaciones ahí con la decodificación del mensaje y en ocasiones puede tener una gran desventaja. Esa gran desventaja es que no vamos a concretar la misión de la negociación, no voy a completar la objetividad de la comunicación e incluso no voy a poder tener en claro una buena relación con el emisor y el receptor por esa cuestión decodificada. Es importante que nosotros a la hora de hablar, de sintetizar, de trabajar esta comunicación verbal y no verbal, tengamos en cuenta que te pongas en el lugar de la otra persona y cómo te gustaría que te dieran ese mensaje. Cómo sería el aspecto que tendrías que trabajarlos con ellos y la forma en que lo estuvieras trabajando. Eso es importante en ese punto, para que lo puedas desarrollar, aplicar, contextualizar en el punto de cómo lo quisieras escuchar y cómo sería la forma correcta en que lo tienes que escuchar. Esa es la codificación. En el punto del receptor ya sabemos que es el punto el que alguien toma el receptor, toma la recepción del mensaje. Son las características, conocimientos y actitudes que se van a tener la contraparte
para escucharte, la contraparte para identificar el mensaje, la contraparte para analizar lo que le estás explicando. Eso es importante. El problema son cuestiones de que el receptor en ocasiones no solamente es una persona, sino un grupo que es heterogéneo, que es con diferente ideología, con diferentes pensamientos, con diferentes actitudes. Lo complicado aquí es, como te lo había mencionado, en administración. No es lo mismo convencer a un empleado solo con ciertas actitudes a convencer a un grupo de masas de empleados para ciertas actividades, objetividades o cuestiones empresariales. Ahora imagínate convencer a un grupo de gerentes, a un grupo de activistas, a un grupo de la empresa selectiva para que te tomen en cuenta y que consideren las ideologías, las alternativas y las expectativas que tú puedes presentar para el mejoramiento de la empresa. Convéncelos. Y en esos mejoramientos en ocasiones son innovadores, son tecnológicos, saliendo de lo rutinario y lo tradicional. Y el punto es que tú los tienes que convencer. Esa es la parte difícil de la recepción, que tú tienes que convencer a los receptores de la información para que comprendan, identifiquen y se sientan entrelazados con tu mensaje. Es importante también identificar el tipo de cultura más organizacional que se tiene para expresar tu nivel de conocimiento y tu nivel de objetividad de la empresa. Si tú vas a identificar una misión muy desviada de lo que quiere la empresa, no estás conforme a la cultura que se tiene. Si tú vas a expresar una visión muy lejana a lo que se tiene de la empresa, no estás acorde a la cultura administrativa. En estos puntos, aquí el receptor sí es un papel muy decisivo dentro de la negociación, porque es otro mundo, porque es otra visión, porque es otra perspectiva que se tiene a lo que nosotros creemos. Siguiente elemento dentro del esquema de comunicación es el ruido. Son todas aquellas causas aleatorias que contribuyen a deteriorar el mensaje. En estos puntos son la forma en que van a intervenir diferentes factores para que el mensaje no sea recibido de la buena manera o que no sea recibido con la misma ideología del mensaje. Para evitar eso, debemos tener ciertos aspectos y ser repetitivos en la información, tener que poner acentos en ciertas actividades, actitudes, objetividades que se van a trabajar para esta cuestión. En el punto de la forma hablada, de la forma escrita, sí es necesario tener una perfección de lo que vamos a narrar y sí es precisa la forma en cómo vamos a expresarnos. Ya sea de forma escrita o hablada, tenemos que tener una perfección a la forma en cómo nos vamos a expresar. Por esta cuestión, no es lo mismo el que tú escuches o el que tú hables. Por eso en este punto siempre es muy difícil la perspectiva que se tiene cuando se lee o cuando se escucha a una persona. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque existen medios o existen ruidos que pueden causar mi interpretación. Y un ejemplo de ello es esta parte, es un ejemplo de un texto que nos menciona que en cómo estamos identificando nuestras cuestiones. En el punto que te esté hablando, en el punto que yo te estoy explicando la situación, tú ve leyendo el contexto. Entonces los ruidos podemos identificarlos en la empresa como cuando una persona va a molestar al jefe y tú estás haciendo la negociación, cuando existe un problema diferente dentro de la empresa que no está en tus manos, como la maquinaria, la operatividad, la materia prima, escasez de ella. Todos esos factores son factores de ruido para mi mensaje. Imagínate que tu mensaje es que tienes que hacer un aumento en tu salario, más sin embargo identificas que no está la economía a su alcance para un bono, que tu economía empresarial no es positiva para aumentar sueldos, que tal vez no eres la persona capacitada y mejor competente para exigir un aumento salarial. Todo eso son factores de riesgo y factores de ruido que pueden afectar tu situación. Y más en la cuestión escrita, como te lo digo, no es lo mismo la interpretación, como lo tengo aquí, a que tú estás analizando un texto y que tal vez ese texto es simple. Pero ese texto simple, si lo observas y lo analizas, es más fácil de analizar cuando está bien escrito y no lo interpretas de buena manera a como está mal escrito y lo entendiste. Y aquí el texto lo menciona en por qué. Esos dedazos que tú tienes es porque tu dislexia de verdad la tienes y no está bien aplicada, porque la forma en cómo hablas no es la misma en cómo escribes y tiene que ser diferente. Eso es la forma en que tú tienes que interpretar. Y ahora, finalmente, el factor
de perversión. Esos factores de perversión son los puntos en el que hay ciertas personas, ciertos grupos, ciertas situaciones en crear un conflicto. Ese conflicto es meter el punto en que tu mensaje no tiene que ser bien aceptado, en el punto que va a haber ruidos para negociar con tu mensaje, en el punto que va a existir el conflicto para que no llegues a esa negociación, y lo va a existir en todos lados. En todos lados va a existir un factor de perversión que no siempre te quieren ver bien dentro de la empresa, que no siempre quieren que tú ganes algo dentro de la empresa. Esos son los factores de perversión. Y por último, tenemos la escucha activa. En este punto es la manera positiva en que tú, cómo tienes que escuchar a la persona y la forma afectiva en que tienes que responder. De manera empática tienes que escuchar y de manera empática tienes que responder los mensajes que se lleguen dentro de una negociación o de cualquier índole de comunicación, porque con ello se va a dar un entendimiento, se va a dar una mezcla de ideologías y aceptar las situaciones es lo más importante. Esta escucha activa es un tema que vamos a hablar la próxima semana y es importante porque no es lo mismo oír y escuchar, es muy difícil y lo vamos a analizar y es necesario que lo comprendas, que lo analices y que todos estos factores que te acabo de explicar que desarrollan en su totalidad esto, el esquema de comunicación, se emplee dentro de una negociación o de cualquier aspecto de comunicación. Maestro, ya lo sé, correcto, más sin embargo, te lo mencioné desde negociación en principio de negociación. Yo sé que hay cosas que ya conoces por cuestiones innatas o hay cosas que ya conoces por estudios previos. Más sin embargo, no es malo repasar, menos es malo reforzar, ¿vale? Tienes tarea en plataforma, ya la cargué. Sería todo en nuestra sesión. Si tienes alguna situación, estamos a tus órdenes y nos vemos, ¿vale? Un gusto saludarte por este medio y adiós.